En el año 1956, el ingeniero sueco Sven Berg presentó a la cúpula militar el proyecto de un tanque sin torreta. Y todos decidieron que se había vuelto loco. Los generales se reían, los expertos negaban con la cabeza. Los especialistas extranjeros lo llamaban un absurdo técnico. Un tanque sin torreta, decían, es artillería autopropulsada, no un verdadero tanque de combate. Pero 10 años después, esta máquina demente estaba en servicio en el ejército sueco, y 20 años después, los tanquistas británicos y estadounidenses la probaban y la reconocían como revolucionaria. ¿Cómo logró una sola persona convencer a todo un país de construir un tanque que contradecía todas las reglas de la construcción de blindados? ¿Y por qué esta extraña máquina sirvió durante 30 años, aunque todos le auguraban el fracaso? La Guerra Fría cobraba impulso, y la pequeña y neutral Suecia se encontró en una situación extremadamente desagradable. Desde el este se cernía la amenaza de la Unión Soviética con sus miles de tanques, mientras que el propio parque de tanques de los suecos lucía deprimente. En servicio estaban los centuriones británicos, enormes colosos de 3 metros que pesaban 50 toneladas y apenas aceleraban hasta los 35 kilómetros por hora. Para la defensa de los bosques y lagos suecos, estos monstruos torpes eran poco adecuados. Se necesitaba un tanque propio, adaptado específicamente para el territorio sueco. A principios de los años 50 del siglo XX, el Ministerio de Guerra lanzó un programa para el desarrollo de un nuevo tanque pesado bajo el nombre en código KRV o EMIL. Los requisitos sonaban ambiciosos. Un peso de alrededor de 30 toneladas con un armamento potente, buena protección y alta movilidad. Un consorcio de las compañías Landsberg, Volvo y Bofors propuso un proyecto con un enorme cañón de 155 milímetros en una torreta oscilante. El proyecto lucía impresionante en el papel, pero tenía un problema: el costo. El programa KRV requería inversiones colosales que la pequeña Suecia simplemente no podía permitirse. En 1953, cuando los británicos aceptaron inesperadamente vender centuriones directamente, los trabajos en el KRV se congelaron formalmente. Pero informalmente, las discusiones continuaron. Los militares entendían que el centurión era una solución temporal y no una respuesta a los problemas a largo plazo de la defensa sueca. Justo en este momento entró en escena Sven Erik Berge. Este ingeniero de 40 años trabajaba en la Administración Real del Ejército para armamento, donde se ocupaba de la inspección de la producción de tanques. Pero Berge no era solo un funcionario, era oficial de la reserva de las tropas blindadas. Él mismo conducía tanques y entendía sus problemas desde adentro. Lo más importante es que Berge dominaba con fluidez no solo el sueco y el inglés, sino también el francés, el alemán y el ruso. Esto le permitía estudiar literatura especializada sobre vehículos blindados de todo el mundo, leyendo los originales de informes técnicos y estudios militares. En el verano de 1956, Berge terminó de analizar los informes sobre las pérdidas de tanques en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. La estadística resultó ser impactante. El riesgo de recibir un impacto en combate dependía directamente de la altura de la máquina. Además, más de la mitad de todas las pérdidas de tanques ocurría debido a la perforación de la torreta. Berge
llegó a una conclusión radical. Cualquier tanque nuevo debe ser lo más bajo posible, y la forma más sencilla de hacer un tanque bajo es eliminar la torreta por completo. El 22 de octubre de 1956, Berge presentó una solicitud de patente bajo el título Aviso sobre una invención sueca. En el documento se describía una solución técnica para apuntar el cañón mediante las orugas del propio tanque. La idea parecía una locura. En lugar de una torreta giratoria, todo el tanque debía girar sobre su propio eje para el apuntamiento horizontal, y para el apuntamiento vertical se utilizaría una suspensión especial que podría elevar y bajar todo el chasis. Cuando Berge presentó el concepto básico en agosto de 1956 a su jefe de departamento, Höglund, y al jefe de la oficina de vehículos, Erik Gillner, la reacción fue moderadamente fría. Un tanque sin torreta sonaba como un paso atrás hacia los años 30, hacia los cañones de asalto y los cazacarros. Pero Berge fue increíblemente convincente en su presentación. No solo proponía quitar la torreta, proponía toda una filosofía de construcción de tanques basada en el análisis de las pérdidas reales en combate. Berge había estudiado los éxitos de los cazacarros de la Segunda Guerra Mundial. Los Sturmgeschütz y los Jagdpanzer mostraron una eficacia excepcional en la defensa, gracias a su silueta baja y excelente maniobrabilidad sobre orugas cortas. También analizó el Char B1 francés con su transmisión precisa, que permitía apuntar el obús del chasis. Berge quería combinar estas ventajas: perfil bajo, excelente controlabilidad y apuntamiento preciso en una sola máquina. Pero para esto se requería una transmisión completamente automatizada y un sistema de suspensión revolucionario. A pesar del escepticismo, Berge recibió permiso para continuar el desarrollo. La cúpula militar entendía que si el concepto funcionaba, Suecia obtendría un tanque que costaría mucho menos que las máquinas tradicionales, con una eficacia de combate comparable. En condiciones de presupuesto limitado, esto sonaba tentador. Para 1957, la situación había cambiado. El programa KRV había fracasado definitivamente debido a problemas con el armamento, y los militares comenzaron a buscar alternativas. En la primavera de ese mismo año, comenzaron los trabajos en 3 direcciones simultáneamente. La primera dirección, llamada Stridsvagn A, seguía la Escuela de Construcción de Tanques Británico-Americana. Una máquina con un peso de 42,5 toneladas, con una silueta considerable y una potencia de 20 caballos de fuerza por tonelada. La segunda dirección, Stridsvagn T, representaba la escuela franco-alemana. Un tanque ligero de 32 toneladas con blindaje delgado, pero alta movilidad de 30 a 35 caballos de fuerza por tonelada. Y la tercera dirección era el concepto de Berge, que recibió el nombre de Stridsvagn S, donde la S significaba Sverige, es decir, Suecia. Las 3 variantes debían estar armadas con un cañón de 105 milímetros, pero solo la variante S suponía la renuncia a la torreta. Para los militares esto era un experimento demente. Para Berge, la oportunidad de demostrar que tenía razón. Para verificar la viabilidad del concepto, Berge encargó a la compañía Bofors crear un prototipo del sistema de suspensión y transmisión. Los ingenieros tomaron tanques estadounidenses Sherman, dados de baja, y cañones de asalto suecos, IKSM-103. Instalaron en ellos una suspensión hidroneumática experimental,
Los resultados superaron las expectativas. El sistema funcionaba. La suspensión podía levantar y bajar el chasis con precisión, asegurando el apuntamiento del cañón en la vertical. Para pruebas posteriores, el sistema se instaló en el chasis del proyecto inconcluso KRV, quitando 2 ruedas de apoyo para acercar la configuración a la del futuro tanque S. En 1958, el Parlamento sueco llevó a cabo un debate sobre cuál de las 3 alternativas elegir. La discusión fue acalorada. Los partidarios de la variante A señalaban la construcción probada y la fiabilidad. Los defensores de la variante T hablaban de la movilidad superior. Pero Berge demostraba que solo su tanque sin torreta podría combinar bajo costo, excelente protección y suficiente potencia de fuego para las condiciones suecas. La decisión fue inesperada. El Parlamento eligió la alternativa S, a pesar de que era la más cara de las 3 variantes. ¿Por qué? Porque este tanque tenía un valor simbólico. Suecia, un país neutral, quería mostrar a todo el mundo su competencia industrial. Crear un tanque de un tipo fundamentalmente nuevo, que nadie más tenía, era una cuestión de prestigio nacional. La compañía Bofors recibió el contrato para la construcción de 2 prototipos, que llamaron S1 y S2. Landsberg construyó las transmisiones y Volvo ensambló los motores. El prototipo S1 recibió un motor eléctrico como planta motriz para las pruebas de suspensión, y el prototipo S2 fue equipado con una planta motriz híbrida única de Volvo, que combinaba un motor diésel y una turbina de gas. Esta fue una solución absolutamente innovadora. Nadie nunca antes había puesto una turbina en un tanque de serie. En el otoño de 1958, Bofors presentó los primeros dibujos conceptuales del futuro tanque. La máquina parecía una cuña baja, casi plana por delante. La longitud del chasis era casi como la del proyecto Emil, pero ahí terminaba la similitud. El Stridsvagn S resultó ser 70 centímetros más ancho y 40 centímetros más alto. La masa calculada era de 31 toneladas. El compartimento del motor y la transmisión se colocó en la parte delantera. Otra solución poco convencional. La planta motriz debía ser combinada. Un diésel de 300 caballos para el movimiento normal y una turbina de gas de 200 a 300 caballos para altas velocidades y terreno difícil. El armamento también resultó inusual. El cañón, fijado rígidamente en el chasis, estaba equipado con un cargador automático que se alimentaba de un depósito de munición en la popa de la máquina. Esto significaba que la tripulación podía reducirse a 2 o incluso 1 persona. No se requería ningún cargador humano. Pero, ¿cuántas personas se requirieron realmente para manejar esta máquina? ¿Y qué problemas se descubrieron en las primeras pruebas de los prototipos? El 3 de enero de 1961, Berge recibió la patente estadounidense número 2.960.008.828 para su suspensión activa. Para este momento, los militares habían aprobado definitivamente el Stridsvagn S como la dirección principal de la construcción de tanques sueca. Sin embargo, la variante A no fue rechazada por completo. Bofors continuó trabajando en ambos proyectos en paralelo durante algún tiempo. El primer prototipo S1 se convirtió en un banco de demostración de la suspensión. En lugar del motor reglamentario, instalaron un motor eléctrico y como armamento utilizaron el cañón británico de 105 milímetros L7.
Lo más interesante es que este es el único tanque de la familia Stridsvagn S que recibió una torreta. Sí, al tanque sin torreta le pusieron temporalmente una torreta con un cañón automático de 20 milímetros. Es cierto que, para mantener el secreto, el chasis se cubrió con láminas de metal para que nadie distinguiera la verdadera construcción. Los trabajos iban a toda marcha. Los suecos desarrollaban paralelamente el armamento y la planta motriz junto con el propio tanque. Las máquinas experimentales debían recibir un diésel Rolls-Royce B81 de 6,4 litros con una potencia de 230 caballos de fuerza. Sin embargo, a mediados de enero de 1961, se tomó la decisión de que los tanques de la serie 0, comenzando con la tercera máquina, recibirían otros motores. Los suecos ya sabían entonces que la turbina de Boeing sería débil, pero los militares se enterarían de esto solo después del inicio de la producción en serie. En 1960, el ejército ordenó 10 máquinas de preserie. Estos tanques llegaron para pruebas en 1963. Los tanquistas militares comenzaron a probar la construcción nunca vista e inmediatamente se toparon con un problema. 2 miembros de la tripulación podían manejar el tanque y disparar, pero el mantenimiento técnico, el servicio de guardia y la recarga de munición requerían más personas. La solución resultó inusual. Añadieron un tercer miembro a la tripulación y lo sentaron mirando hacia atrás. Este conductor radista se ubicaba en la popa del tanque de espaldas a la dirección de marcha, con un conjunto completo de controles. ¿Para qué? Para que el tanque pudiera retirarse a máxima velocidad en marcha atrás, manteniendo siempre el blindaje frontal hacia el enemigo. El conductor trasero simplemente tomaba el control y el movimiento hacia atrás se convertía para él en movimiento hacia adelante. En la primavera de 1963, el tanque fue mostrado al público por primera vez. Una sensación mundial, incluso el presidente de Estados Unidos. John Kennedy expresó interés en la construcción. El secretario de Defensa, Robert McNamara, escribió una nota destacando la ventaja del tanque sueco frente al M60 estadounidense en su silueta baja, menor peso y capacidad anfibia. Los estadounidenses tuvieron que admitir, la pequeña y neutral Suecia había creado algo revolucionario. Para el armamento eligieron el cañón británico de 105 milímetros, Royal Ordnance L7. El cañón atravesaba todo el tanque y los casquillos eran expulsados automáticamente por la parte trasera. El cargador automático funcionaba a una velocidad increíble, 3 segundos entre disparos. Esto significaba 15 disparos por minuto, superando a la mayoría de los tanques con carga manual. El autómata se alimentaba de 2 cargadores, uno para 25 proyectiles perforantes, el otro para 20 explosivos. En 1971, probaron el blindaje con disparos. Los proyectiles perforantes con una velocidad de 1.308 metros por segundo tenían solo un 50% de posibilidad de perforar el blindaje inclinado, aunque el grosor de la placa frontal era de solo 40 milímetros. El secreto estaba en el ángulo de inclinación, 78 grados desde la vertical. El grosor efectivo aumentaba varias veces. El tanque recibió la designación Stridsvagn 103. La altura era de solo 2 metros y 14 centímetros, contra los 3 metros de los centuriones suecos.
La suspensión permitía bajar el chasis otros 13 centímetros. Detrás de la cresta de una colina, el tanque prácticamente desaparecía de la vista. Bajo la nariz se encontraba una hoja topadora para excavar trincheras rápidamente. Lo más radical fue la planta motriz. 2 motores diferentes trabajaban conjuntamente. Un diésel Rolls-Royce K, 60 de 240 caballos para el movimiento normal, y una turbina de gas Boeing 502 de 300 caballos para altas velocidades. El Stridsvagn 103 se convirtió en el primer tanque de serie en el mundo con un motor de turbina de gas. El T-80 soviético y el Abrams estadounidense aparecerían solo muchos años después. El tanque se volvía completamente anfibio en 25 minutos, desplegando una pantalla de flotación plegable. Las orugas impulsaban la máquina por el agua a una velocidad de 6,5 kilómetros por hora. En el otoño de 1964, el ejército ordenó 70 máquinas de serie. Los primeros tanques Stridsvagn 103A llegaron en 1967. Y aquí se descubrió que la turbina Boeing, de 300 caballos, era irremediablemente débil. La potencia específica fue de solo 14,3 caballos de fuerza por tonelada, en lugar de los 18 planeados. En 1970 comenzó la producción de la versión B, con una turbina Caterpillar de 490 caballos. La potencia total alcanzó los 730 caballos. Todos los tanques anteriores fueron modernizados a este estándar. Para fines de 1971, se construyeron 290 tanques. Y ahora, lo más interesante: ¿cómo reaccionaron las tripulaciones a esta extraña máquina? En 1967, Noruega comparó el Stridsvagn 103 con el Leopard 1 alemán. Con las escotillas cerradas, el tanque sueco detectaba más objetivos y disparaba más rápido. En 1968, la Escuela de Tanques británica en Bovington probó la máquina durante 6 meses y reconoció que el concepto sin torreta tenía ventajas significativas. Los británicos, creadores de tanques legendarios, elogiaban la construcción radicalmente nueva. En 1973, el ejército británico del Rin realizó maniobras con el Stridsvagn 103. La disponibilidad técnica nunca bajó del 90%. El informe final decía: no se logró probar ninguna desventaja en la incapacidad de disparar en movimiento. En 1975, los estadounidenses probaron el tanque en Fort Knox. El Stridsvagn 103 disparaba con más precisión que el M60 estadounidense, aunque más lento, solo por medio segundo. Los críticos insistían en que el tanque solo servía para la defensa, pero la doctrina sueca era agresiva. Las brigadas con Stridsvagn 103 se llamaban brigadas de asalto. Su tarea: contraataques contra desembarcos. El perfil bajo era para proteger a la tripulación durante el ataque, y no para la defensa pasiva. Los 3 miembros de la tripulación podían conducir y disparar. Incluso perdiendo a 2 personas, el tanque seguía siendo apto para el combate. Una característica única. Hacia los años 70 del siglo XX, el Stridsvagn 103 demostró su valor. En los 80 comenzó la modernización a la versión C, nuevo diésel Detroit, telémetro láser, sistema de fuego mejorado. Pero, ¿qué pasó después con este extraño tanque y por qué finalmente lo rechazaron? Pero el Stridsvagn 103 tenía otra característica secreta, de la que el mundo se enteró solo en 1992.
En la parte frontal del tanque se montaba un blindaje de rejilla especial, una malla metálica a distancia del chasis principal. Esta protección se mantenía en el más estricto secreto y planeaban instalarla solo en caso de guerra real. ¿Para qué tal secreto? La rejilla estaba destinada a la detonación prematura de proyectiles de carga hueca y misiles antitanque. Cuando la munición con cabeza de combate de carga hueca impactaba en la rejilla o explotaba antes de tiempo, a distancia del blindaje verdadero, o se dañaba el detonador y el proyectil no detonaba en absoluto. Las pruebas mostraron una alta eficacia contra misiles antitanque y cañones sin retroceso de los años 70 del siglo XX. El chorro acumulativo, tras pasar 1 metro o 1,5 metros por el aire, después de la explosión prematura, perdía una parte significativa de su capacidad de perforación. Protección adicional proporcionaban los bidones con combustible, colocados a lo largo de los costados, comenzando con la versión C. Servían simultáneamente como tanques adicionales y como pantalla anticarga hueca. Los suecos pensaron la protección hasta en los detalles. Hacia los años 80 del siglo XX apareció un problema. Los tanques soviéticos recibieron nuevos proyectiles. Los proyectiles subcalibrados de 125 milímetros del tanque T-72 perforaban el blindaje frontal del Stridsvagn 103 de lado a lado, desde la parte delantera hasta el compartimento del motor. Los suecos entendían esto perfectamente. En 1980, el ejército exigió dar de baja todos los tanques y reemplazarlos por el nuevo Stridsvagn 2000. Pero en 1982, el gobierno recortó el presupuesto militar y en lugar de tanques nuevos, ordenó modernizar los viejos. Comenzaron el desarrollo de la versión D, la modernización más ambiciosa. Planeaban instalar una nueva turbina de gas, sistema de protección contra armas de destrucción masiva, cámaras térmicas para el artillero y el comandante, computadora balística mejorada, sistema de referencia del cañón, amortiguación de suspensión mejorada, blindaje frontal adicional e incluso un estabilizador independiente para la ametralladora del comandante. Se construyó un prototipo del Stridsvagn 103D, pero el asunto no avanzó más, porque a finales de los años 80 del siglo XX sucedió lo inesperado. La Guerra Fría terminó. La Unión Soviética se desintegró. La amenaza de invasión desapareció. Los presupuestos militares se redujeron drásticamente. El programa Stridsvagn 2000 fue cancelado. Los suecos necesitaban tanques nuevos, pero desarrollar los propios se volvió económicamente inviable. En 1991 decidieron comprar máquinas extranjeras. Anunciaron una licitación en la que participaron 3 tanques: el estadounidense M1 A2 Abrams, el alemán Leopard 2 mejorado y el prototipo francés Leclerc. Las pruebas concluyeron con la victoria del Leopard 2. El Abrams estadounidense ocupó el segundo lugar y el Leclerc fue descartado parcialmente debido a que aún se encontraba en fase de desarrollo. En 1994, Suecia alquiló a Alemania 160 Leopard 2 a 4 obsoletos bajo la designación Stridsvagn 121. Mientras esperaban la entrega de los nuevos Leopard 2 a 5, que se convertirían en el Stridsvagn 122. Pero antes de dar de baja el viejo Stridsvagn 103, los militares decidieron llevar a cabo un último experimento. A finales de los años 90 del siglo XX, en el polígono de Kvarn, organizaron ejercicios militares. 7 tanques Stridsvagn
103 tomaron posiciones defensivas contra 7 flamantes, Leopard 2 a 4 alemanes, Stridsvagn 121. El resultado fue asombroso. Los tanques sin torreta de 30 años, que todos consideraban obsoletos, destruyeron a los 7 leopardos modernos, perdiendo solo una máquina propia. La silueta baja, la alta cadencia del cargador automático, la capacidad de ocupar y abandonar rápidamente las posiciones de fuego en marcha atrás. Todas estas características dieron a la vieja construcción una ventaja decisiva en el combate defensivo. El tanque sin torreta, del que se reían hace 40 años, aplastó al mejor tanque de combate principal de Europa de aquel tiempo. Pero ese fue el canto del cisne del Stridsvagn 103. El año 1997 fue el último para este tanque. Lo dieron de baja no porque combatiera mal. Nunca participó en acciones de combate reales. La razón fue más prosaica. Los tanques modernos poseían cámaras térmicas, sistemas computarizados de control de fuego y la capacidad de disparar con precisión en movimiento. El Stridsvagn 103, con su cañón de 105 milímetros e instrumentos analógicos, simplemente quedó moralmente obsoleto. 30 años de servicio es un resultado excelente para cualquier tanque, y para una construcción tan inusual es un verdadero logro. La historia del Stridsvagn 103 es única. El ingeniero Sven Berge propuso una idea demente, un tanque sin torreta, y logró convencer a todo un país de construir 290 de estas máquinas. Todos predecían el fracaso, pero el tanque resultó ser tan exitoso que sirvió 3 décadas y en el duelo final venció a su sucesor. ¿Cuál es entonces el secreto? ¿Por qué esta extraña máquina resultó viable, aunque nadie más en el mundo se atrevió a repetir el experimento sueco? La respuesta yace en la especificidad de la defensa sueca. Suecia no planeaba luchar en los desiertos de Oriente Medio o en las llanuras de Europa Central. El teatro de operaciones sueco son bosques, colinas, lagos. Aquí no es importante la capacidad de disparar a máxima velocidad durante la persecución del enemigo, sino la habilidad de ocupar rápidamente una posición ventajosa, asestar un golpe preciso y retirarse. Para tales condiciones, la silueta baja, la alta cadencia de fuego y la posibilidad de retirada rápida en marcha atrás resultaron más importantes que una torreta giratoria. El Stridsvagn 103 se convirtió en el primer tanque de serie con motor de turbina de gas, abriendo el camino al T-80 soviético y al Abrams estadounidense. Su suspensión hidroneumática para apuntar el cañón inspiró a los creadores de otras máquinas. El concepto de carga automática y tripulación reducida también recibió un desarrollo posterior. El tanque que todos consideraban una rama muerta de la evolución, en realidad anticipó muchas soluciones tecnológicas del futuro. Hoy en día, varios Stridsvagn 103 se conservan en el Museo de Tanques sueco Arsenal, todos en estado operativo. Entre ellos, el único prototipo de la versión D, testimonio de cómo podría haber sido la modernización si no hubiera terminado la Guerra Fría. Estas máquinas recuerdan el tiempo en que un pequeño país neutral desafió todos los cánones de la construcción de tanques y venció. Sven Berge demostró que a veces las ideas más locas resultan ser las más duraderas.